El Liverpool se clasificó a su tercera final de UEFA Champions League en los últimos 5 años, no sin sufrir, lo cual, para quien conoce bien la historia del Liverpool, sabe que casi no logra cosas si no sufre. Y ahora, después de por un momento poner en suspenso su clasificación en casa de Villarreal, resolvió bien en el segundo tiempo y está a la espera, mientras grabamos este segmento, de conocer a su rival para la noche del 28 de mayo en el Stade de France en París. Lo bueno y lo malo de este Liverpool, con Dionisio Estrada, Caro de las Salas, comenzando primero contigo, Cristina Alexander. Bienvenidos, bienvenidas las tres. Creo que por lo menos podemos coincidir en que todos entendíamos que el Villarreal iba a tener sus momentos. Al Villarreal se le iba a tener que abrir la puerta en algún punto. Son 180 minutos de una serie con 2 equipos en semifinales de Champions. Lo que no sabíamos a lo mejor es que tal vez se le iba a abrir tanto, pero en el segundo tiempo Liverpool se encargó de cerrar completamente esa puerta. Dame algo bueno y algo malo de Liverpool en esta eliminatoria contra Villarreal. Algo malo, yo creo que la concentración en la defensiva, y me sorprende decirlo porque estaba Virgil van Dijk, me sorprendió en momentos ver cómo no llegaba quizás a algunos balones que normalmente son muy fácil para alguien como Robertson. Entonces, como que detallitos así que dejaban el Liverpool abrir poco a poco. Lo bueno, los cambios de Jürgen Klopp también en la segunda mitad, arrancando con sentando a alguien como Diogo Jota, dándole paso también, que ya sabemos lo que es alguien como Luis Díaz recientemente, y en la manera presente también, más que nunca lo demostró también contra el Villarreal particularmente. Así que lo malo, faltas de concentración en la defensiva, que yo creo que muchos no nos íbamos a esperar para nada. Yo creo que ni el mismo Villarreal lo esperaba. Y la reacción de un equipo que es el Liverpool, para mí el segundo tiempo es un reflejo perfecto de por qué renovaron 2 años más a Jürgen Klopp, porque no hay nadie que entienda mejor este equipo de los Reds que él. El primer tiempo, sin embargo, parece que ni él pudo entender por qué el Villarreal, Caro, fue superior al Liverpool, porque podemos hablar, y yo lo leí ayer y lo escuchaba ayer, el corazón, el empuje, la resiliencia del Villarreal en el primer tiempo. No, el fútbol del Villarreal en el primer tiempo fue lo que puso contra las cuerdas a Liverpool. Y de hecho tenemos la referencia estadística de cómo el Villarreal domina realmente ese primer tiempo. Ya después vienen los ajustes que correctamente ha explicado Cristina, que tuvo que hacer Klopp para resolver en una situación un poco más natural para el Liverpool ese segundo tiempo. Pero ¿qué hizo bien para ti el Villarreal en el primer tiempo que puso contra las cuerdas al equipo de Jürgen Klopp? Además de todo, yo creo que sería básicamente el hecho de haber adelantado las líneas. Yo creo que nadie vio venir que el equipo de Unai Emery iba a ofrecer una presión digamos, tan lejos de su propio arco. La versión que habíamos visto de este Villarreal fue la que nos terminamos encontrando en el segundo tiempo, y por eso yo creo que los reclamos para Unai Emery, porque el fútbol que había propuesto en el primer tiempo termina sorprendiendo a Klopp. Lo de Estupiñán, estupendo, lo del ecuatoriano, desbordando por el lado izquierdo de la cancha. Lo Celso haciendo un muy buen partido. Pero yo creo que si tuviéramos que hablar de la parte táctica, Mauricio, tendría que ser eso, ¿no? Las líneas adelantadas del Villarreal, el creer y el saber que necesitaba esos 2 goles e ir por ellos, no de contragolpe, sino de manera inteligente. Por ejemplo, fíjate cómo llega el gol de Coquelin. Pase de Pau Torres, excelente jugada de Capoue, que por cierto no encuentra nadie del Liverpool que le incomode para voltearse, y ahí llega el gol de Coquelin. Entonces creo que fue un partido prácticamente perfecto el que nos termina planteando el Villarreal en el primer tiempo, pero luego el error estuvo en volver a lo de siempre. Si vas ganando el partido 2-0, si las cosas te están saliendo, ¿por qué no tratar de seguir intentando lo mismo y dejar ese reculamiento, vamos a decirlo así, para el minuto 70, minuto 75? No, dejó que el Liverpool se le encimara. Villarreal volvió a ser Villarreal. Evidentemente Liverpool y Klopp hacen los cambios, entre esos los de Luis Díaz, y evidentemente se le viene la noche y volvió a darse la historia que ya todos conocíamos. Te voy a hacer esta pregunta, Dionisio, en 2 partes. La primera es medio en mala leche, no lo tomes mal, pero la segunda ya es una pregunta que normalmente te debería hacer. Va la primera. Si el portero del Villarreal fuera otro que no fuera Rulli, ¿el Villarreal hubiera avanzado a la final de la Champions? Número 1. Y número 2,
dame para ti también lo bueno y lo malo de Liverpool, no nada más en el partido de ayer. Si quieres presentarlo como toda la eliminatoria, adelante. Pero si Rulli hubiera sido, si otro portero hubiera sido el de Villarreal, ¿avanzaba el Villarreal? Sería entrar en la especulación, pero sí te voy a contestar que al final el resultado era el mismo. Porque entiendo que los goles terminan cayendo, cómo se le va a Rulli en el gol de Fabinho, por ejemplo. Después también la otra anotación, donde uno encuentra también complicidad. Pero creo que el Liverpool, cuando ya nos metemos en el tema de lo bueno y lo malo, ¿qué fue lo malo? En el primer tiempo no tuvieron la pelota. Después no hilvanaban más de 2 o 3 pases, no tuvieron posesiones largas, porque cuando tenían que tener posesiones largas justamente para calmar ese fútbol del Villarreal, ese ímpetu del Villarreal, esa avalancha del Villarreal, a veces no necesitas tener posesiones largas teniendo y jugando en campo rival. A veces puedes emplear con muchos toques lateral. Y ayer ni siquiera eso fue capaz el Liverpool en el primer tiempo. En el segundo tiempo mencionaba Caro, no, es que Villarreal no lo afrontó tal como sí hizo los primeros 45 minutos. No, es que yo pienso que el Liverpool dijo, a ver, necesitamos tener la pelota, la empezaron a tener. Necesitamos abrir las bandas, empezaron desde el principio con Luis Díaz a abrir sobre todo por la izquierda. Es porque el Liverpool ya no los dejó, es porque el Liverpool ya no les prestó el balón, es porque el Liverpool, empezamos a ver el Liverpool que hemos visto prácticamente a lo largo de toda la temporada, tanto en Champions como en el tema de la Liga. El Liverpool haciendo de Liverpool y Villarreal ya no le alcanzó porque también había sido tanto el esfuerzo físico de esos primeros 45 minutos que era imposible mantenerlo durante los 90. Entonces, cuando el Liverpool, no cuando quiso, cuando necesitó, porque la eliminatoria se apretó, porque se puso sorprendentemente 2-2, entonces cuando necesitó, ahí es donde apareció Klopp, donde aparecieron los cambios, porque además cuando uno dice, ¿cuáles fueron los cambios? A ver, sacas a Thiago Alcántara y sacas a Fabinho, que en el primer partido, el partido de ellos, habían tenido un partido sensacional los dos, y uno terminas metiendo a Luis Díaz, pero después a quién terminas metiendo por Fabinho, a James Milner sobre el final del partido. Cuando vienes a ver los cambios que digas tú, uy, son los supercambios, tampoco eran los supernombres. Y con eso le alcanzó a Liverpool, que hizo bien el segundo tiempo, jugando Liverpool, tuvo la pelota, fue contundente, abrió la cancha y se pudo haber comido el Villarreal 2 o 3 anotaciones más, 2 o 3 anotaciones más en el segundo tiempo. Sí. Ya vamos a entrar en otro segmento aquí mismo en el canal de YouTube de ESPN Deportes, hablar de la temporada completa de Liverpool y la historia que puede escribir y definir el 28 de mayo en París. Pero eso, insisto, será en otro segmento. Quedémonos en este Liverpool de Champions. Jürgen Klopp llega a su 4ª final. Dirigió una con el Borussia Dortmund, que terminó perdiendo contra el Bayern Múnich. Cristina ahora llega a su 3ª final contra el Liverpool. Dijo Mo Salah que prefiere jugar contra el Real Madrid para ejercer venganza de lo que pasó en alguna ocasión. Ya no insisto, mientras estamos, correcto, mientras estamos haciendo el segmento, todavía no conoce su rival el Liverpool. La 10ª final de Copa de Europa para Liverpool, pero cuando nos concentramos en este Liverpool de Klopp, ¿por qué ha sido tan dominante? No nos olvidemos cómo se clasificó el Liverpool a esta Champions, Necesitó un gol de Alisson al final de la Premier League pasada. El portero hizo un gol de cabeza para que Liverpool se pudiera meter a Champions y hoy parece imbatible. ¿Por qué? Para empezar, y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, le pegó mucho lo que fue la baja de Virgil van Dijk, ¿no? Como que perdió a Van Dijk y perdió mucha confianza, lo cual para mí era como una señal de que quizás el Liverpool no es un equipo tan fuerte como nos imaginamos en su momento cuando pues, llegaron a ese par de finales de Champions, ¿no? Entonces, para mí es ese factor, pero más que nada porque le fueron agregando elementos, y dijo algo Dionisio que es lo que para mí hace muy interesante a este equipo de Liverpool, que empezó a agregar nombres que en su momento incluyeron a Virgil van Dijk, que bueno, no les costó así tampoco tantísimo como vemos a los nombres muy importantes en Europa. Sí fue una buena lanita que pagaron por Van Dijk, pero agregando nombres como identificar de que Diogo Jota puede caber bien en este equipo, cuando no está bien en su momento quizás lo que vimos de Firmino, porque justo pensando en esa final, cuando llegó el Liverpool contra el Real Madrid, cuando Salah
cae sobre su hombro, Sergio Ramos lo tiró, no vamos a entrar en ese, ese tan famoso debate, pero yo creo que lo que tiene muy único este equipo de Liverpool es que en su ofensiva, cuando parecía que no necesitaba a más elementos, encontró momentos como Origi también cuando no estaban los tres adelante, sin su tridente todavía puede sobrevivir, sin su defensa central. Entonces yo creo que fueron llenando como que huequitos que quizás muchas directivas no lo habrían visto en su momento. Para mí por eso quizás está batallando tanto el Manchester United, que no puede quizás identificar lo que hace Liverpool, y ya es una base sólida que tiene con Jürgen Klopp. Esto ya no es un proyecto o vamos a ver partido tras partido. Para mí esto es algo de largo plazo que puede tener el Liverpool. No sé si nivel Sir Alex, no sé si nivel Arsene Wenger, pero ¿por qué no pensar en que puede realmente quedar en la historia? Ya lo hizo Jürgen Klopp, por cierto, ganando la Premier League, pero puede ser alguien tan dominante en la Premier League, puede ser alguien tan dominante en la Champions League. Y para mí, llegando a esta final, ya no tiene esa presión de que sabemos que la prioridad para el Liverpool es ganar la Premier League. Ahora ya ganó la Premier League hace unos años, lo cual no lo había hecho en su historia en este formato, y ahora como que no tiene esa presión. Entonces, siento que me alargué mucho, pero a lo que voy, Mau, es que fueron agregando piezas que en su momento llegaron quizás no siendo tan importantes, y Jürgen Klopp los volteó a ver y dijo, tú vas a ser de mis jugadores más importantes. No solo se la creen, sino lo están demostrando dentro de la cancha. ¿Quién fue el mejor jugador de Liverpool en esta Champions hasta ahora, Caro? Wow, dar un solo nombre en este equipo es difícil. Uno solo. Porque, uno solo, no te emociones, uno solo. A mí me parece que no te salga la bandera. No la pregunta fue muy gol. fácil, muy sencilla. Hombre, y si la dejan hablar. Rápido la suelta. Me escucho yo doble, los escucho doble ustedes, imagínense. Pero a ver, básicamente yo creo que Luis Díaz. Yo creo que Luis Díaz es el nombre propio de este Liverpool, en parte por esos huequitos que dice Cristina, que han ido llenando. Sí, le iba muy bien en el Porto, sí, le marcó un gran gol a Brasil en la Copa América, sí, pero la gran pregunta era, ¿iba a ser capaz de adaptarse tan rápidamente? Calzó perfectamente Luis Díaz y aprovechó perfectamente su oportunidad, porque estaba Mané y estaban Salah jugando la Copa Africana, y él alzó la mano y dijo, y aquí estoy yo. Ayer yo le veía la cara a Klopp al minuto 25 del partido, y estoy segurísima que él decía, no era Luis Díaz el cambio que tenía que hacer, porque al jugar Mané por el lado izquierdo y Jota como delantero centro, evidentemente ahí el equipo no estaba siendo tan reactivo como otras veces. Es verdad, Luis Díaz tampoco fue que hizo un partidazo en la ida, porque Foyt ha hecho un trabajo espectacular, pero es verdad que te da, te ocupa los espacios de manera diferente, te desborda de manera diferente. El partido de ida fue mucho mejor. Ayer marca el gol, te da sensación de gol, porque antes de marcar el gol, él también tiene una oportunidad. Creo que ha logrado desequilibrio a través del colombiano, creo que ha logrado dinamismo, ha logrado creer en que se pueden tener otras opciones cuando no pasa Mo Salah, pero o sea, este Liverpool es un equipo completo, y este Liverpool, el mejor fichaje lo hizo en el 2015, y ese se llama Jürgen Klopp. El día que llegó Jürgen Klopp a este equipo y le tuvieron paciencia, ahí empezó a ser el Liverpool que necesitaba, que no había ganado nunca una Premier League en el formato como lo conocemos, y la termina. Yo creo que coincido plenamente con Cristi en que Klopp definitivamente pinta para muchos años con este equipo. ¿Tú sí me das un solo nombre, Dionisio? Sí, Sadio Mané. Sadio Mané. Sí, no hay necesidad de elaborar porque se acabó el tiempo. Gracias. Así era la pregunta, así era la respuesta. El Liverpool está en la final de la UEFA Champions League.